El día lunes hemos revisado lo que es sistema de salud. Hemos visto que el sistema de salud es una serie de organizaciones de recursos humanos, de recursos financieros, de recursos tecnológicos que buscan la salud de la población. ¿Qué otra cosa importante hemos podido ver? Que el sistema de salud acá en el Perú es un sistema de salud fragmentado y segmentado, que llamamos sistema segmentado cuando tiene, digamos, diferentes fuentes de recurso económico que cubre solamente una población determinada, y hemos puesto el ejemplo del Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y de e-salud. Y decíamos que es un sistema fragmentado porque tiene varios establecimientos de salud que generalmente no están conectados en red. Hablábamos que para que funcione una red tenían que estar conectados, tendría que haber referencia y contrarreferencia. Y estar conectados puesto de salud, centro de salud, hospital de mediana complejidad, hospital de alta complejidad. Entonces, creo que esas son las cosas principales que tendríamos que resaltar. ¿O hay alguna pregunta de ustedes antes de comenzar la segunda parte de esta semana? ¿Tienen alguna pregunta? Lo que hemos visto el día lunes. Doctora, ¿podría grabar la clase, por favor? Parece que no se está grabando. No, pero la clase la tienen ustedes. Wendy, la clase la tienen ustedes. No, disculpe, doctora, no está grabando la clase en video, como siempre lo suele hacer. No está grabando la clase en video. ¿Y qué tengo que hacer para eso? No, pero ustedes me están viendo la presentación. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Le saluda la Biofisic. ¿Están viendo la presentación? Sí, profesora. En la parte izquierda, superior de su mano izquierda, de su pantalla, ahí hay 3 rayitas, que es el menú de la sesión. Hay un clic y ahí es iniciar la grabación. ¿En la parte? En la parte superior del lado izquierdo de su pantalla. No, acá yo no tengo 3 rayitas. Tengo 3 círculos, uno rojo, amarillo y un verde. No tiene al lado izquierdo, arriba en la parte superior, por donde sale la flecha, la manito, al costado hay una media luna con 3 rayitas. No tengo. No tengo. A ver si un minutito. Vamos a llamar a Office que nos apoye. Que ellos nos digan qué cosa está pasando. Nueve cinco nueve 02 0146. Ingeniero, buenas tardes. Me dicen los alumnos que no se está grabando la clase. Sí, doctora. Lo que pasa es que tiene que usted iniciar la grabación. La plataforma tiene una cámara de grabación. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara de grabación? En el lado izquierdo, por donde está la presentación, en el lado izquierdo de su mano izquierda. Ya. Tengo una flechita. Ya vi, tengo 3 rayitas primero. Abrir menú de la sesión. Ahí le doy clic. Clic ahí. Ya, clic ahí. Luego ahí hay una camarita que dice iniciar sesión. Iniciar grabación. Sí. Iniciar grabación. Ya está. Ya. Listo. Ya lo estoy viendo. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿De pasada puede preguntar Doctora. ¿Perdón? Doctora, disculpe, de pasada podría preguntar cómo hacer que los alumnos tengan el acceso para poder compartir imágenes, PPTs, cosa que se va a hacer en seminario. Ahí creo que justamente sale la opción de compartir
convertirnos en moderadores, me parece. A ver, nos vamos poniendo de acuerdo, porque si no nos desordenamos. No, para cuestiones posteriores. Ya está indicación, ahora sí ya se está grabando la clase. Lo del otro de compartir los PPT, lo de los seminarios, todo lo de los seminarios, todo hasta la semana 5 lo tienen en el aula virtual. O sea, por esa parte ya no me preocupo. Okay. Si hubiera alguna cosa después de la clase, entonces ustedes me dicen qué falta para poder llamar ya cuando yo termine la clase a Office para ver qué cosa es lo que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora, ya se está grabando la clase. Muchas gracias. Ya, Sí, doctor. perfecto. Gracias. Gracias. Entonces, nos quedamos en que yo les decía, si tienen alguna pregunta de que haya quedado, o que ustedes hayan revisado y que algo no esté claro de la clase pasada, para comenzar la clase de hoy día. Bueno, si no hay preguntas, entonces hoy día vamos a ver reforma del sector salud en el Perú, el análisis de situación de salud, sala de situación de salud. Vamos a hablar de descentralización, que fue también una de las preguntas de la clase pasada, y vamos a ver el modelo de atención de salud, el famoso MAIS. ¿Sí? Entonces comenzamos con la reforma del sector salud en el Perú. Y antes de empezar a hablar cómo ha sido esta reforma acá en el Perú y cómo se da, cómo comienza, cuándo comienza, entonces tendremos que definir qué cosa es reforma. Porque hablamos de reforma y no podemos seguir continuando si es que no sabemos qué es. Y entonces, ¿cómo se define? Dice, ¿por qué una reforma del sector salud? La respuesta es que la reforma significa que se tienen que hacer cambios estructurales en el sistema de salud. Porque como se ha visto que el sistema está funcionando hasta ese momento, se ve que no funciona bien, que no se permite avanzar, que no permite la universalización, la protección social, ¿no? Y entonces que hay muchas deficiencias. ¿Qué decimos? Tenemos que hacer una reforma. En sí, ¿qué viene a hacer una reforma? Unos cambios para mejorar el sistema de salud. Pero esos cambios no los podemos hacer solamente así, no vamos a cambiar las cosas. Se tiene que, como dice ahí, se tienen que modificar las leyes, tienen que salir decretos legislativos, como fueron todos los decretos legislativos que los veremos la próxima semana, los mencionaremos, cuando en el 2013 comenzó la reforma del sector. Otra cosa que es importante también mencionar, que una reforma no demora un año y decimos, bueno, se dan los decretos legislativos y con esto todo cambia. Definitivamente una reforma es a un mediano y más que mediano, a un largo plazo. O sea, se va haciendo poco a poco y se tiene que ir evaluando. Se dio este decreto legislativo, cómo funcionó, no funcionó. Voy a poner un ejemplo. En el 2013, entre todos los decretos legislativos que permitieron dar inicio a la reforma, se hablaba del sistema integrado y del trabajo en el sistema integrado en redes. Sin embargo, podemos decir que actualmente no tenemos un sistema integrado en redes. La otra cosa dijo, vamos a tratar de ir a un sistema único de salud. Estamos hablando del 2013 al 2020, han pasado 7 años y digamos, tampoco tenemos un sistema único de salud porque ya hemos mencionado, la clase pasada, tenemos un sistema segmentado. Entonces, con eso también les quiero hacer ver que una reforma no es de un momento a otro. Creo que esta oportunidad que estamos viviendo, y lo vuelvo a repetir, como siempre lo voy a estar repitiendo en la clase porque es el ejemplo más grande que tenemos, va a permitir que se evalúe qué cosas se logró con toda esa normatividad para iniciar la reforma en el 2013, qué se ha logrado hasta ahora, qué deficiencias han habido. Y si nosotros tenemos deficiencias que no ha permitido que el sistema avance, que pueda tener una cobertura total, una protección social, entonces tendríamos que buscar las causas para tratar de mejorar. Dice, la reforma de la salud está dirigida a las personas. Tiene como objetivo alcanzar la cobertura universal de manera que progresivamente toda la población se encuentre protegida con servicios de salud cada vez mejores y un financiamiento adecuado. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que mejorar? Tenemos que mejorar la oferta que tenemos. Por eso dice,
para que la población se encuentre protegida con servicios de salud cada vez mejores y con un financiamiento adecuado. ¿Financiamiento para qué cosa? Para que no suceda lo que ahora estamos viendo, que está sucediendo y que ya hemos mencionado varias veces lo que está sucediendo en los servicios de salud. Y la otra cosa, digamos, que toda la población pueda estar protegida. Cuando se habló de la reforma, se habló también del aseguramiento universal, ¿no? Entonces, se pensó, fueron como 5 años que se comenzó a planificar que se tenía que hacer una reforma hasta que el 2013 se tomó la decisión, el gobierno tomó la decisión de iniciar la reforma del sector salud y ustedes están viendo esta resolución suprema número 001-2013 SA. SA significa salud, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? Encargar al Consejo Nacional de Salud la tarea de formular y proponer medidas y acciones necesarias que permitan la reforma del sector salud y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué resuelve esta resolución? Artículo 1. Encargar dentro del marco de sus competencias al Consejo Nacional de Salud la tarea de formular y proponer las medidas y acciones necesarias que permitan la reforma del sector salud y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, conducentes a asegurar el acceso, la oportunidad y la calidad de los servicios de salud y la cobertura progresiva en atenciones de salud. Artículo 4, he copiado los artículos así diferenciados porque lo más importante, dice, el Consejo Nacional de Salud podrá, dentro del marco de sus competencias, solicitar a las entidades políticas y privadas el asesoramiento, información, apoyo necesario para el cumplimiento de las tareas encargadas. Y es de esta forma que se inicia la reforma y se dan aproximadamente, si es que no me equivoco, y lo vamos a tener más seguro la próxima semana, se dan 23 decretos legislativos en el marco de la reforma del sector salud. ¿Cuáles son los retos de la reforma? Los retos de la reforma es hacia dónde vamos, qué buscamos con esta reforma acá en el Perú. Primeramente, extender mejoras en el estado de salud a toda la población. Pero para extender estas mejoras de salud a toda la población peruana, ¿qué se tiene que hacer? Primeramente, instaurar una cultura de prevención y protección de la salud en la sociedad. Creo que ya hemos hablado en las clases pasadas bastante sobre prevención. Segundo, incrementar la cobertura de salud a más peruanos. O sea que, en el caso de acá del Perú, que más personas tengan el sistema integral de salud, o de lo contrario, si es que no les compete estar en el SIS, que tengan una cobertura ya sea con seguros públicos, con seguro de salud o con seguros privados. Tercero, mejorar los servicios para que respondan a las necesidades y expectativas de la población. Entonces no nos olvidemos también lo que hemos mencionado y hemos visto cuál es la diferencia de necesidad de salud y expectativa. Necesidad, ¿por qué busca el servicio de salud del paciente? Y expectativa, ¿qué es lo que espera encontrar? Voy a un servicio de salud, espero que me atiendan rápido. Segundo, espero encontrar los medicamentos en ese establecimiento para no salir fuera, o sea, ir a la consulta, me atienden rápido, voy al laboratorio, me atienden en laboratorio también rápido y posteriormente me dan mis medicamentos. Y cuarto reto de la reforma de salud, aliviar la carga financiera de los hogares. ¿Qué quiere decir eso de aliviar la carga financiera de los hogares? Que las personas, que las familias no tengan que hacer gastos cuando una persona de la familia se enferma. ¿Por qué? Porque ese familiar está asegurado, ya sea en un seguro público o en un seguro privado. ¿Cuáles son los desafíos de la reforma? Se plantearon 4 desafíos de la reforma. El primero, centrado en las personas. El segundo, orientado a la universalidad. El tercero, con un acceso efectivo y de calidad. Y el cuarto, con un respaldo financiero. Dentro del primer desafío, que dice centrado en las personas, es buscar mejorar el estado de salud de la población,
reduciendo la carga de enfermedad y discapacidad. O sea, no solamente buscamos que el paciente se recupere. Y hemos dicho que dentro de las funciones de salud está también la rehabilitación, por eso dice, y la discapacidad. Con eso de discapacidad queremos decir que el paciente o la persona, una vez curada, pueda reintegrarse a la sociedad para poder seguir trabajando, viviendo como lo hacía antes o de repente mejor. Segundo, orientado a la universalidad. Dice, universalización de la cobertura poblacional de la protección social en salud. Tercero, con un acceso efectivo y de calidad. Por lo tanto, tienen que las intervenciones en los servicios de salud tienen que responder a las necesidades y a las expectativas de los usuarios. Pero no solamente responder a las necesidades y expectativas de los usuarios, sino que tiene que ser una atención con calidad y tiene que ser una atención segura. Acá voy a hacer un paréntesis, me voy a detener un poquito, porque es un tema que lo estamos tocando y de repente no me dicen ustedes, no me preguntan, y yo puedo asumir que hay alguna confusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad, calidad tiene varias definiciones. Una definición de calidad es satisfacer lo que dice ahí, necesidades y expectativas del paciente. Si se satisface, podemos decir que estamos dando calidad. Segundo, una definición bastante simple de calidad, 0 errores. Otra definición que podemos tener, una definición oportuna. Y a partir de hace más o menos unos 8 o 10 años se agrega otro término a lo que es calidad, que es la seguridad del paciente. Por eso dice, hacer intervenciones y los servicios de salud que respondan a las necesidades y expectativas de los usuarios. Y finalmente, todo esto tiene que tener un respaldo financiero. ¿Con qué se va a hacer? Entonces, esos fueron los desafíos que se plantearon en el 2013 cuando se inició la reforma. Entonces, esos desafíos que se plantearon estaban en base a 3 ejes principales. ¿Cuáles eran esos ejes y qué buscaban? Buscaban llegar a la cobertura universal de la protección de la salud, como ustedes lo están viendo en el gráfico. Pero para llegar a esa cobertura universal de la protección de la salud, ¿qué se tenía que hacer? Primeramente, protección de los riesgos. Y dentro de la protección de esos riesgos tenemos las acciones de promoción, ya hemos mencionado promoción, educación, acciones de prevención de la enfermedad, también hemos definido qué es prevención y hemos visto cuál es la diferencia entre prevención y promoción, vigilancia y control epidemiológico, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora, y gestión de riesgo. Entonces, esos 4 elementos constituyen la protección de riesgo. Segundo, protección al usuario. ¿Cómo se protege al usuario? Primeramente, con la calidad de la atención, que ya hemos definido, la seguridad del paciente y posteriormente, si hay calidad y si hay seguridad, la efectividad de la prestación. Tercero, tenemos la protección financiera. Para lograr todo lo que estamos diciendo, necesitamos esa protección financiera. Y esa protección financiera se ve desde 2 puntos de vista. Primeramente, de ampliar la cobertura. Entonces, estamos hablando de la oferta de los servicios de salud. Y tercero, gestionar el aseguramiento, que ya lo hemos mencionado. Entonces, si nosotros queremos llegar a una cobertura universal de la salud, de la protección de la salud, tenemos que tener protección de riesgos, protección al usuario y tercero, la protección financiera. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, una consultita. Sí. Doctora, sobre la protección financiera, aparte que el gobierno me parece que da ciertas coberturas, hay organizaciones o organismos independientes, no gubernamentales, que den un apoyo para tener una mayor cobertura financiera, una mayor protección financiera. Ya. Cuando tú me dices unos organismos internacionales, ¿me has dicho? ¿Sí? Ah. O ya. nacionales, No te que das... no sean del gobierno. Ya.
En esa cobertura podemos tener, ¿qué cosa? Los seguros privados. Tú me dices que no sean de gobierno, porque el salud es de gobierno, el CIS es de gobierno. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda también los seguros privados, llámese el seguro que tiene una persona que trabaja donde trabaja, en la compañía de teléfonos. Un seguro particular que puedan tener los docentes y los alumnos universitarios en un seguro privado, llámese seguro RIMAG, por poner un ejemplo. Pero que es financiado, ¿por qué? Por la institución donde trabaja o donde está la persona. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, o sea, es parte de la misma organización, pero mediante un organismo independiente. Bueno, o sea, es un organismo independiente, pero Privado, en relación privado, con... Ah, no público, porque lo público que hemos dicho, CIS, es salud y aseguramiento universal. y a nivel internacional, doctora, ¿hay un organismo por parte de la OMS que da cobertura a ciertos países o una institución No, ajena ellos a no te esta? dan, ellos no te dan esta protección financiera para ampliar la cobertura. Ellos trabajan de diferente manera. Ahora, podría ser lo que se denomina las ONG, organismos no gubernamentales, que pueden decir, a ver, vamos a ver, para un organismo no gubernamental va a trabajar sobre la protección de la gestante. Entonces, ellos reciben ayuda internacional de X países, pero mediante un plan que van a hacer, dice, bueno, vamos a proteger, vamos a tratar de que se amplíe la cobertura de las pacientes gestantes en Huancavelica para evitar las muertes maternas. Pero eso digamos, puede ser temporal, eso no va a ser definitivo, puede ser temporal, y no es algo que podríamos incorporarlo dentro de lo que estamos hablando de la gestión del aseguramiento. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para avanzar? Luego acá dice alcance de la protección social. Y entonces tenemos que esa protección social la vamos a mirar desde varios puntos de vista. Y entonces tenemos protección social en la salud. Y en esa protección social en la salud, ¿qué cosa es lo primero que nosotros tenemos? Protección de los riesgos de la salud. Entonces, ¿cómo protegemos de los riesgos? Mediante la promoción que ya hemos mencionado, la prevención de la enfermedad, la vigilancia y el control epidemiológico. Luego hay la protección de la atención de salud, que también lo hemos hablado, la efectividad, la seguridad del paciente, la calidad del servicio y la capacidad de respuesta frente a un tipo de patología. Y la protección financiera, que es la que acabamos de mencionar en cuanto a los recursos para el aseguramiento en salud, y que ustedes lo han preguntado. Si nosotros tenemos esta protección social de la salud, visto desde estos tres puntos de vista, quedan las preguntas entonces para la reforma, ¿qué cambios hacer? ¿Qué cosa es lo que vamos a buscar? Y comenzamos un poquito a definir la protección de la población y vamos a definir también la protección de la persona y la protección financiera. Empezaremos por la protección de la población. Y entonces, ¿cómo se define esto? Dice, frente al riesgo de enfermedad, el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales fortalecerán sus actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia y control epidemiológico, gestión de riesgos y mitigación de daños. O sea, lo que hemos estado conversando, promoción, prevención, ya tenemos los daños, hay que vigilar si es que eso va en aumento, no va en aumento. Por ejemplo, tenemos dengue en la zona norte todos los años, tenemos lo del friaje en la zona sur, en las zonas altoandinas, en donde tenemos que hacer el control epidemiológico de estos daños y tenemos que buscar cómo, por ejemplo, nosotros disminuimos los daños que pueda causarnos un friaje. ¿Cómo prevenimos? De repente mejorando la nutrición de los niños en esas zonas altoandinas, dándoles abrigo,
poniendo establecimientos de salud para que puedan las mamás llevar a sus niños, ¿no? Entonces, estamos hablando de la protección de la población. Protección del usuario, protección de la persona. Dice, ¿para qué? Para garantizar la efectividad, la oportunidad y seguridad en las prestaciones, y se ejercerá una regulación eficaz, una supervisión y gestión de los recursos, a fin de contar con la capacidad de respuesta acorde con la expectativa del paciente. Entonces, no sé si se entiende. Garantizamos la efectividad, o sea, que ese paciente se recupere y se rehabilite de su problema patológico, que esa atención sea oportuna, sea segura. ¿Y cómo hacemos que sea efectiva, oportuna y segura? ¿Mediante qué cosa? Mediante una regulación. ¿Y qué entendemos por regulación? Entendemos el control y la vigilancia, cómo se está llevando a cabo la atención de los pacientes. Por eso dice, una supervisión sobre la gestión de los recursos. Entonces decimos, ¿cómo se está llevando a cabo la atención? Podríamos hacer una auditoría médica, sí, podríamos hacer una auditoría médica. ¿Cómo supervisamos la gestión de los recursos? Tenemos los médicos suficientes para atender en la consulta externa, atendemos las especialidades que debemos atender de acuerdo a la demanda, tenemos las camas suficientes para hospitalizar pacientes, cómo está funcionando la atención en emergencia. Y todo esto hacemos ¿para qué? Dice, con la finalidad de contar con la capacidad de respuesta acorde a la expectativa del paciente. Entonces hemos hablado de la protección de la población, de la protección del usuario, y vamos ahora a ver la protección financiera, los recursos económicos. En esto, ¿qué decimos? Frente a las consecuencias económicas de las enfermedades y los accidentes, se fortalecerá el sistema de financiamiento para aminorar el gasto del bolsillo de la población. Vamos a decir, es gente de un nivel económico C, no tiene acceso a salud, no tiene acceso a un seguro privado, pero sí tiene acceso al sistema integral de salud. Entonces, por eso dice protección financiera frente a las consecuencias económicas de las enfermedades y los accidentes, para lo cual se fortalecerá el sistema de financiamiento para aminorar el gasto de bolsillo de la población. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para ya pasar a otro tema? Sí, Reyes. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, acerca de la protección financiera, ¿solamente acerca ¿Podrías, del usuario final o solamente del...? Perdón, no te escucho. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte? No te estoy escuchando. Doctora, ¿aquí me escucha? Sí. Estaba preguntando acerca de la protección financiera. ¿Es solamente acerca o para los usuarios del sistema de salud o también para las instituciones que dan la oferta de salud? Porque acá solamente creo que se refiere a al usuario final. ¿Cómo al usuario final? El O sea, usuario que consume, o sea, al paciente, Ya, el aseguramiento, digamos. El cubrir esto es ¿para quién? Para la persona. No sé. No sé quién me dices. Perdón, estoy en clase. No sé qué es lo que me quieres decir en tu pregunta. No, o sea, la protección financiera va dirigido a la población, ¿no? Pero lo que yo estaba preguntando era si la protección financiera también era dirigido a los que promueven. Va a la persona, por eso mencionamos el SIS, el Seguro Integral de Salud, no es para una población. Bueno, podríamos decir en sí, es para una población con menos recursos económicos. Pero dentro de esa población, con menos recursos económicos, es para las personas que están ahí. Es salud. Es esto, ¿cómo se llama? El seguro para todas las personas que trabajan en instituciones del Estado. ¿Sí? Pero individualmente es para cada una de esas personas que forman esa población. No sé si con eso
me lograste entender. Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasamos a otro tema. Perdón. Pasamos a otro tema y vamos a entrar a lo que se denomina el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad. Este modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad se aprobó mediante una resolución ministerial número 464 del año 2011, Ministerio de Salud. Tendría que decirles como antecedente, que en el año 2004 ya había otra resolución que aprobaba el modelo de atención integral de salud, pero no decía basado en familia y comunidad, solamente decía modelo de atención integral de salud. Y entonces la diferencia era que el nombre no estaba completo, pero definitivamente en ese modelo del 2004 también se hablaba de la familia y la comunidad, porque no podemos hablar de la persona aislada si es que no está, digamos, con su entorno, que es la comunidad, y con su familia. Definitivamente tendríamos que decir que se revisó el modelo desde el 2004 hasta el 2010, finales del 2009, y se dio cuenta el ministerio que prácticamente se había hecho muy poco o nada con este modelo, no se había logrado nada. Y es así como revisan y entonces se dice, bueno, ahora vamos a trabajar más y lo vamos a poner que sea completo, que sea basado en familia y comunidad. Se saca otra resolución ministerial. La otra cosa, se constituye un equipo de salud y dice, vamos a trabajar con un equipo de salud. Entonces, y vamos a ver cómo es esto. ¿Sí? Seguimos. Primeramente, antes de entrar al MAIS, al modelo de atención integral en salud, tendríamos que definir y ver la definición que es más completa de Méndez en el año 2007, no hay otra, en cuanto a qué es un modelo de atención. ¿Y qué dice Méndez? Méndez dice, los modelos de atención a la salud son configuraciones tipo que los servicios de salud adquieren en determinado tiempo. Estaríamos hablando acá del 2011. En determinado lugar para toda la población del Perú, en función a la visión de la salud. ¿Qué queremos? Disminuir la carga de enfermedad. ¿Cómo se llama? Prevenir y proteger a nuestra población. En una situación demográfica, ¿para quién es esto? Para todos, para todas las personas según etapas de vida. Y epidemiológicamente, y ver también los factores económicos, culturales vigentes, articulando diferentes intervenciones en el proceso. Entonces, vamos a leer toda la definición porque he ido, digamos, comentando algunos de las líneas que he estado leyendo. Se define como modelo de atención a la salud las configuraciones tipo que los servicios de salud adquieren en determinado tiempo y en determinado lugar en función de la visión de la salud, de la situación demográfica y epidemiológica, de los factores económicos y culturales vigentes, articulando diferentes intervenciones en el proceso de salud-enfermedad. Entonces, esa es la definición de modelo de atención. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro en esta definición? ¿Sí? ¿Está claro? Si no, vamos avanzando y después pueden venir las preguntas. Dice que en los modelos de atención, en los modelos de atención se debe estudiar el perfil del usuario en los servicios de salud. Y entonces diremos cuál es el perfil del usuario actualmente en los servicios de salud en el 2011. Usuarios mejor educados, de mayor edad, más autónomos, más exigentes y conocedores de sus derechos, que participan en el cuidado de su salud, ¿no?
y quieren, digamos, una reducción en el soporte familiar con una atención sociosanitaria. Entonces, si nosotros quisiéramos poner en pocas palabras, diríamos que definitivamente el usuario actual de los servicios de salud está informado. Y si no está informado, simplemente ya no tiene que ni siquiera buscar una computadora, sino con su celular busca la patología para ver si, digamos, los medicamentos que le ha dado el especialista coinciden con lo que está ahí, si lo que le dijo es de su enfermedad, y si no, la próxima vez viene y pregunta. Si nosotros nos remontamos a unos 30 años antes de, entonces prácticamente, o 30, 40 años, yo les podría decir, después de Dios estaba el médico. Y el paciente no estaba informado y el paciente hacía lo que el médico le decía y no tenía más a quién preguntar. Entonces, ven cómo definitivamente el hecho de que la persona haya ido cambiando en el tiempo hace también que haya más importancia. ¿Y qué cosa? Hace que los profesionales tengan que satisfacer estas necesidades, perdón, estas expectativas que tienen los usuarios. Después tenemos que ver que el control social, ¿hacia dónde irá? Hacia una información más transparente e inteligible, cuidados que son basados en la evidencia porque ellos van a buscar las evidencias y ya lo estamos diciendo, y mayor representatividad en la toma de decisiones en las estructuras de los servicios. Entonces, definitivamente, los servicios de salud no solamente tienen que pensar en lo que van a ofertar, sino van a ofertar servicios de salud ¿para quién? Para una población con estas características, con estas necesidades y que tienen un común denominador a ciertas expectativas. ¿Sí? Entonces, ese sería el reto de los modelos de atención. Y acá les voy a leer la introducción de este nuevo modelo 2011, hasta ahora está vigente, dice, y ahí lo ven, salió publicado en un librito rojo, ahí lo tienen. Y les voy a leer la introducción, que con eso es suficiente. Dice, la atención de la salud ha evolucionado radicalmente en los últimos 30 años. Entonces, un poco lo que decíamos hace un momento. ¿Qué otra cosa dice? Se busca intervenciones que cubran de manera cada vez más inclusiva otras necesidades de salud en el espacio de la familia y de la comunidad. Entonces, no necesariamente el enfoque de salud tiene que ser dirigido a la persona, porque si dirigimos solo el enfoque de salud a la persona, al paciente, entonces nos estamos olvidando de lo que hemos mencionado la clase pasada como factores determinantes de salud-enfermedad. Entonces, por eso dice, se tiene que buscar la familia, se tiene que ver la comunidad. Y tercera cosa que encontramos en esa introducción dice, la intervención sobre los determinantes sociales de la salud es reconocida como indispensable para asegurar mejoras en el nivel de salud de la población. Entonces, definitivamente, ¿qué tenemos? Tenemos un usuario que está más informado, que conoce, que nosotros no solamente vamos a ir a la atención de la persona, sino que tenemos que buscar esa persona, dónde vive, quién es su familia, ¿no? Y qué problemas, qué determinantes hay en esa comunidad que vive. Voy a mencionar el ejemplo que también mencioné en la clase pasada, contaminación ambiental en esa zona. Y tercero, por eso dice la intervención sobre estos determinantes sociales de la salud para asegurar mejoras en el nivel de salud de la población. Si hablábamos de contaminación ambiental y mencionábamos nuevamente porque ha resurgido el tema de la contaminación ambiental por plomo en la orolla, entonces, ¿qué tendríamos que decir? No solamente vamos a proteger a los niños, los vamos a cuidar. ¿Qué debería haber? No debería haber esta contaminación ambiental, porque si no, de lo contrario no estamos haciendo nada, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Acá, para no olvidarnos que estamos mencionando este tema y lo venimos mencionando desde la clase pasada,
que hablamos de atención primaria de la salud, y si ustedes han escuchado ahora al presidente Vizcarra también ha dicho que no solamente es necesaria la atención en los hospitales, pues como se está dando para el COVID, sino que sería importante la atención primaria en la salud. Ayer el representante de la Organización Panamericana de la Salud acá en el Perú, no me acuerdo cuál de los programas, me parece que el programa Cara a Cara, mencionó de que definitivamente sí los hospitales están colapsando porque todos los pacientes del COVID van a los hospitales, entonces por eso colapsa, pero que se debería comenzar por una atención primaria a darlo en el primer nivel de atención, que no necesita de grandes cosas, que no necesita de los especialistas, que podría trabajarse con médicos generales o con médicos de familia, ¿no? Para poder tratar a los pacientes que comienzan con los síntomas iniciales de COVID. Entonces, acá, y para recordar también que atención primaria de la salud es el primer contacto que tiene la persona con el sistema de salud. Y ya también hicimos la diferencia la semana pasada y dijimos que primer nivel de atención no es igual que atención primaria, que primer nivel de atención se refiere a los establecimientos de salud, a los puestos de salud. Y acá en el esquema dice, atención primaria en la salud, primer contacto, atención longitudinal, integral e integrada, preventiva, en cuanto a promoción y prevención para los individuos y para la familia. Y decíamos que y por eso ven así el gráfico, que esta atención primaria se da si es que nosotros nos basamos primeramente en el tema atención primaria, es parte de la salud pública. ¿Y cómo define acá la salud pública? Dice, el análisis de la situación de salud y la vigilancia e intervenciones de base. Por otro lado, ¿qué cosa es lo que tenemos con todo esto? Tenemos también la promoción de la salud. ¿Y de qué habla la promoción de la salud? Que ya hemos estado también viendo, del desarrollo de educación en salud, de los mensajes de promoción y materiales, de las campañas de comunicación. Y cuando yo el lunes preguntaba, una de sus compañeras me dijo campañas, ¿no?, de comunicación. Y regulación, dice, referente a prácticas saludables. También dice que la promoción de la salud está centrada en el usuario, con la creación de la demanda en los servicios preventivos. ¿Para qué cosa? Para poder lograr, digamos, esta atención. Entonces, creo que es importante siempre recordar este tema. Dentro de los enfoques del modelo de atención integral de salud basada en familia y comunidad tenemos 4 enfoques. Enfoque de derechos humanos de las personas. Se valora mucho la equidad de género, y también lo vimos en los objetivos del milenio y también en los objetivos sostenibles al 2030, la valoración de la equidad de género. ¿Qué otra cosa se tiene que ver en el enfoque del MAIS? La interculturalidad. ¿A qué se refiere la interculturalidad? Generalmente en las provincias de la sierra, entonces hay más creencia, a veces menos creencia en el establecimiento de salud y más creencia en las personas que no son del establecimiento de salud, sino que, bueno, son las personas que van a pasar un huevo a un niño. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la medicina, ¿cómo se denomina? De la medicina no tradicional. ¿O qué nombre, María José? Folclórica. Sí, está bien. Y el otro enfoque es la territorialidad. ¿Por qué es importante este enfoque de la territorialidad? Porque definitivamente lo que pueda suceder en la zona norte del país, en cuanto al perfil epidemiológico, en cuanto a los determinantes de salud, no va a ser igual que en la zona sur o en la zona oriente del país. ¿Qué otra cosa? Lo que sucede en las grandes ciudades no es igual de lo que sucede en las comunidades. Pueden ser comunidades de la sierra, pueden ser comunidades de la selva. Entonces, es importante tener que se tenga, y el MAIS lo considera así, el enfoque en derechos de la persona, en la equidad de género,
en el cambio de culturas, en la interculturalidad, la medicina folclórica o la medicina tradicional o la medicina occidental, ¿no? Y el enfoque de territorialidad, o sea, de áreas geográficas para poder ver toda esa diferencia. Acá tenemos lo que habla de los ejes del maíz. Acá habla de los ejes del maíz. Y entonces ustedes están viendo en la parte de arriba, dice dimensión técnico operativa, está en celeste. En la parte izquierda de la pantalla dice dimensión política. Y todo esto, ¿hacia dónde va? Va hacia mejorar los problemas de salud pública o controlarlos, ¿no? Entonces, todo esto. ¿Y qué es lo que tenemos en la parte superior? En la parte superior nos habla de los ejes de las necesidades de salud. Y tenemos, para los ejes de las necesidades de salud, dice, en lo primero, paquetes de atención integral a la persona, paquetes de atención integral a la familia y paquetes de intervención integral a la comunidad. Y si se quiere, esa es la diferencia que marca este modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, con el primer modelo que fue aprobado en el 2004, en lo cual solamente se hablaba de la persona por etapas de vida. En cambio, acá ustedes están viendo necesidades de salud que se tiene que trabajar en forma integral con la persona, se tiene que trabajar con la familia y se tiene que trabajar con la comunidad. Como resultado de esto que tenemos que tener, y lo van a ver en la parte inferior donde va la flecha, dice, paquetes de atención integral a la persona, cuidados esenciales para quién, para la persona. Paquetes de atención integral a la familia, cuidados esenciales para la familia. Paquetes de intervención integral para la comunidad, y dice cuidados esenciales para la comunidad. Si nosotros tenemos todo esto, vamos a lograr planes, programas y proyectos de desarrollo articulados. Esos planes, proyectos y programas de desarrollo articulados nos van a llevar a poder resolver los problemas de salud pública, o por lo menos si no los podemos resolver, por lo menos los vamos a controlar, ¿sí? O vamos a tratar de mitigar los daños que los causan. Y en la parte inferior de esto que ustedes están viendo, lo que hemos visto, los cuidados, dice persona, familia, comunidad. ¿Para qué cosa? Para lograr entornos saludables. Entornos saludables para de esa manera poder hacer que los daños que se producen por los factores sociodemográficos puedan ser menores. Entonces, de esta manera, ese resumen en cuanto a lo que son el ejes del maíz basado en familia y comunidad. En la parte izquierda dice ejes de los determinantes de la salud, habla de una intervención integral, sectorial e intersectorial, y habla lo que habíamos dicho, ese enfoque de territorio, ¿no? Gestión territorial. Entonces, de esa manera está resumido el modelo de atención integral de salud. Pero para eso, y lo tienen en rojo, en la parte central, y dice, para atender todas las necesidades de salud de la persona, de la familia y la comunidad, tenemos un equipo básico de salud para la familia y por la comunidad. ¿Alguno de ustedes me podría decir por quiénes estaría integrado este equipo o por quiénes se integra este equipo? Porque no es futuro, sino ya está definido. ¿Por quiénes se integra este equipo básico de salud para la familia y la comunidad? ¿Alguno de ustedes me podría responder? Doctora, ¿podría ser por los centros de salud de cada comunidad? ¿Podría ser por quién? Por los centros de salud de cada comunidad. No, dice equipo básico de salud. Cuando hablamos de equipo básico de salud, hablamos de profesionales, de personas. Doctora. Sí, Bel. ¿Podría ser por el enfermero, el obstetra y el médico, que me parece que son los más básicos? Sí, y si no me equivoco, también entra el psicólogo. Médico,
enfermera, tecnólogo y está también, me parece, si es que no estoy equivocada, está el psicólogo. Entonces, esas son las personas. Ah, y está el odontólogo. Entonces, ese es el equipo básico de salud. ¿Y por qué se habla de ese equipo básico de salud? Porque se sabe y se conoce muy bien que no necesariamente en un puesto de salud, por ejemplo, vas a tener médico. Hay puestos de salud y son los puestos de nivel 1 que no tienen médico. ¿Quién está ahí? Otro profesional de salud, que generalmente es la enfermera, puede ser el obstetra, ¿no? A veces también puede ser un odontólogo. ¿Sí? Entonces queda claro cómo está constituido ese equipo básico que es fundamental para la atención. Si nosotros hemos visto el equipo básico, entonces tenemos que decir y a quién vamos a atender. Y yo les decía, en el modelo anterior que estuvo vigente hasta el 2010, entonces solamente se hablaba de persona y se hablaba de la persona por etapas de vida. Y cuando se hablaba por etapas de vida, solamente se decía de tal año a tal año. Y entonces acá vamos a leer, dice, esto se aprueba mediante una resolución ministerial número 29 del 2003 y después una resolución ministerial 528 en el 2009, ¿no? Y dice en estas resoluciones, provisión continua y con calidad de una atención orientada hacia la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación para las personas en el contexto de familia y comunidad. Y entonces comenzamos a hablar de las etapas de vida que ustedes lo tienen ahí. Lo que he leído también está ahí en el recuadro amarillo. Y por etapas de vida. Tenemos al niño que va de 0 años hasta los 11 años, 11 meses, 29 días. Eso también es una diferencia del modelo actual con el modelo anterior que solamente decía, por ejemplo, niño de 0 a 11 años. Pero acá ya nos están hablando 11 años, 11 meses, 29 días. Después del niño, pasamos a quién? Pasamos al adolescente. El adolescente, su etapa de vida va de los 12 a los 17 años, 11 meses, 29 días. La tercera etapa es el joven, que va desde los 18 años a los 29 años, 11 meses, 29 días. ¿Cuál es la otra etapa? El adulto, que va de los 30 a los 59 años, 11 meses, 29 días. Y finalmente, tenemos el adulto mayor, que va de los 60 años a más. Entonces, de esa manera, este nuevo modelo, este nuevo MAIS, considera, digamos, las etapas de vida, no solamente por años, sino, digamos, por meses, incluso hasta días. Una pregunta. ¿Por qué son importantes las etapas de vida en la atención de la persona? Cada uno determinaría una necesidad como tamizaje y controles. ¿Perdona? Cada uno tendría diferentes necesidades como tamizajes, controles, mayores de 45 años, mujeres. En base a eso creo que depende de las necesidades, ¿no? Así es. Cada etapa de la vida tiene sus necesidades de salud. Entonces no podemos decir, vamos a atender a la persona. Incluso, bueno, no hablemos del niño, ¿no? Quizá tampoco del adolescente. No vamos a decir, vamos a atender igual a los jóvenes y a los adultos. O sea, no nos interesa, no marcamos etapas de vida, sino que tenemos que saber que en cada etapa de la vida hay prevalencias de diferente tipo de patología. Por ejemplo, en los niños, ¿qué cosas son? Las enfermedades infectocontagiosas. En los adultos y adultos mayores tenemos ya las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, cada etapa de la vida, y eso es importante que nosotros conozcamos, va a tener diferentes tipos de patología. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Reyes.
Doctora, acerca de los promotores de salud, que son personas reconocidas por la comunidad, ¿también entran en el equipo básico de salud? No entran en el equipo básico de salud porque, digamos, ese equipo básico de salud está formado por los profesionales. Pero te agradezco tu pregunta porque nos estamos olvidando de los promotores de salud. Los promotores de salud son las personas más importantes en el contexto de la atención, digamos, de la atención en las comunidades. Porque esos promotores de la salud, que incluso no sé si existe, pero existía hasta hace algunos años, un día dedicado al promotor de la salud, ¿no? Son las personas más importantes porque son las personas que van a conectar a los profesionales de la salud con la comunidad. Son las personas que, digamos, van a difundir los beneficios de los profesionales y del establecimiento de salud versus qué cosa, la medicina folclórica. Son las personas que van a acercar a las personas hacia el establecimiento de salud. O también en algún momento, para el trabajo extramural, van a llevar a los profesionales hacia las familias. Son las personas que nos van a apoyar cuando nosotros queremos hacer un análisis de situación de salud en la comunidad. Entonces, te agradezco la pregunta porque se me está pasando, ¿no? No forman el equipo básico de salud, pero son los más importantes que sirven para podernos ayudar a trabajar. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Seguimos. Y acá tenemos lo que se denomina los componentes del maíz, BFC, ya saben que es basado en familia y comunidad. Y dentro de esos componentes, ¿qué cosa es lo que consideramos? Consideramos la gestión. Y ayer lo decíamos, ¿no? Si bien es cierto que el sistema de salud está formado por instituciones, está formado por recursos, pero ¿qué es lo más importante? Es la gestión. Si no hay gestión y que esa gestión sea buena, definitivamente las cosas no van a ir bien. Dentro de esa gestión, ¿qué cosa tendría que tener, qué se tiene que tener en cuenta para gestionar en esto salud? Y les decía, gestión es igual para todas las instituciones, pero cuando se habla de salud tenemos que pensar que es mucho más, no digamos importante, sino yo diría mucho más complejo. Y entonces el gestor tiene que organizar la prestación, ¿no? Tiene que hacer que se dé la prestación de salud y tiene que buscar el financiamiento. Y ustedes están viendo al otro lado, dice, para eso nosotros necesitamos del gobierno, ¿sí? Del gobierno, llámese el nivel central, llámese el nivel regional o llámese el nivel local, que dicho sea de paso, ya que mencioné los tres, son los tres niveles que existen, ¿no? El gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Pero no solamente trabajamos con el gobierno, vamos bajando un poco más, trabajamos en los establecimientos de salud. Que esos establecimientos de salud pueden estar constituidos por microredes, o sea, varios establecimientos de salud, generalmente de un primer nivel de atención, preferentemente puestos de salud, o de una red que ya está articulada no solamente en un primer nivel, sino va hasta un segundo nivel, o sea, está con un hospital de baja complejidad. Y viene lo importante, ¿no? Todo esto no se puede llevar a cabo si es que no tenemos el apoyo de la sociedad civil. Y en eso de la sociedad civil puede entrar muy bien lo que tú has hablado de los promotores de salud. Luego tenemos componentes de la prestación del servicio de salud y hablamos de una atención integral basada, ya hemos dicho, persona, familia y comunidad. ¿Para qué cosa? Para prevención, decíamos, por ejemplo, inmunizaciones o detectar daños a tiempo. La promoción, que es educación. ¿Quién nos va a ayudar en esa educación? Los promotores, sí, nos va a ayudar los promotores en localidades sobre todo alejadas. La recuperación, que ya es función de estos centros de salud, generalmente, hospitales de mediana y baja complejidad y hospitales de alta complejidad. Y la rehabilitación, que decíamos, es reincorporar al individuo a la sociedad. Para esto necesitamos el personal sanitario y necesitamos trabajar, dice, en dos escenarios. Un escenario intramural y un escenario extramural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de escenarios intramural y extramural? Hospitalario, intramural. ¿Perdona? Intramural podría ser
todo lo que vendría a ser establecimientos de salud, hospitales, intrahospitalarios, por así decirlo. Sí, sí, ese es intramural. Intramural dentro de los muros de un establecimiento. Y extramural, Fuera del establecimiento. fuera del establecimiento. Ejemplo. Puede ser clínicas, doctora. No, la clínica también es un establecimiento de salud. Intramural, dentro de muros. Entonces la clínica es un establecimiento. Campañas, por ejemplo, de vacunación o prevención. Eso es extramural. Las inmunizaciones, las campañas no se cumplen. No, pueden ser dentro del establecimiento, sí pueden ser, pero en las comunidades, ¿a dónde van las personas? Van a las casas a vacunar. No viene la familia trayendo al niño a que lo vacunen, puede traer, pero más es extramuros. Después, digamos, ustedes han hecho el curso con el doctor Cuba, con el doctor Quirós, ¿cómo se llama este curso de atención primaria? ¿Sí? Algunos de ustedes tienen que haberlos llevado el curso. Entonces, ¿dónde van? Van a la comunidad. ¿Para qué cosa? ¿Con qué finalidad? De detectar qué hay en la comunidad que puedan ser factores que están condicionando una enfermedad. ¿Qué hay en la familia? De repente vamos a la familia y nos encontramos que en la familia encontramos qué cosa. Que hay tuberculosis, que uno de los hermanos tiene tuberculosis, o que el papá tiene tuberculosis, o que los niños, dos hermanitos, tienen una desnutrición crónica. Entonces, eso no lo preguntamos, a veces nos los dicen o no nos los dicen, pero eso lo vemos si es que nosotros hacemos nuestras visitas o nuestro trabajo extramural. Voy a aprovechar este tema de intramural y extramural que estoy tocando para que ustedes también estén enterados. Hay una especialidad que no es nueva, es una especialidad que nació antes de lo de Alma Ata y nació justo para Alma Ata, me parece, por los años 70, 75 del siglo pasado, que es el médico de familia, ¿no? El médico familiar, la especialidad medicina familiar y comunitaria. Pero mire, estamos hablando de cuántos años, más o menos de 50, 60 años o un poco más, 50, 60 años, 50 años por lo menos. Y entonces, ¿qué pasaba? Se creó la especialidad en aquel momento, la Universidad de San Marcos tuvo la especialidad, ¿sí? Hubieron varios postulantes, salieron especialistas. ¿Y dónde iban estos especialistas? Se quedaban en los hospitales, y en los hospitales de acá de Lima, ¿sí? Y entonces trabajaban como médicos generales, después venía la especialidad por competencias, entonces si habían trabajado, por ejemplo, en el servicio de nefrología, decían, bueno, 5 años trabajando en el servicio de nefrología, cumplían sus requisitos y sacaban su especialidad de nefrología, pero nunca llegaron a trabajar, ¿no?, en la comunidad. Ha pasado el tiempo, estamos en el siglo XXI, en el año 2020, la especialidad existe. Hará como unos 5 o 7 años se decía, ¿para quién formamos nosotros los médicos familiares? Para que se vayan a España, porque en España son muy bien cotizados. Más esos médicos familiares no se quedan. Actualmente creo que ya no van mucho a España, se quedan acá, pero después, ¿qué cosa? Comienzan a trabajar en los privados o comienzan a trabajar en los hospitales, comienzan a hacer maestrías de gerencia y como que la especialidad quedó ahí y la convierten como si fuera una especialidad en administración, en gerencia de servicios de salud. Pero no hay lo que debería haber y que hay en otros países, de que esos médicos familiares tienen sobre todo la atención extramural que hemos comentado. Entonces tienen que visitar, no vamos a decir, vamos a poner, se le da para que visiten una cuadra, perdón, un minutito, ¿sí? Un minutito. ¿Aló? Sí. Estoy en clase. Llámame en unas 2 horas. Y entonces les decía, perdón, es que a veces entra la llamada y a veces podría ser de necesidad, sobre todo que ahorita hay una reunión para ver lo de residentado médico, una reunión virtual, por eso me atrevo a estar contestando el teléfono.
Y entonces les decía, en otros países que existe, vamos a decir, a un determinado médico que también trabaja en el establecimiento, no está suelto en la calle, sino trabaja en el establecimiento, se le asigna una cuadra. Entonces él tiene que ir a visitar a todas las familias para observar qué cosa hay en el hogar, qué daños pues, puede haber ahí en ese hogar, qué tipos de patologías, que podría ser de tipo genético o de otras cosas. Entonces, ¿para qué cosa? Con el fin de prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, eso les he querido mencionar para que puedan un poquito enterarse de esta especialidad. Seguimos. Luego acá dice, hay justificación del trabajo con las familias y por qué es importante el trabajo con las familias, ¿sí? Y las respuestas son 3. Dice, ¿por qué? Porque la familia es el componente fundamental para el desarrollo humano y comunitario. ¿Qué otra cosa? La familia es donde los procesos de salud y enfermedad tienen mayor impacto. Y tercero, la familia es donde se inician los hábitos y prácticas de vida saludable. Entonces, por eso que decíamos, no podemos tomar a la persona aisladamente, tenemos que ver el tema familiar. Y por ende, si hablamos ya de familias, entonces ya tendríamos un poco más que avanzar y hablar de comunidad, o comenzar como debiera ser. ¿Qué tenemos en la comunidad que repercute en las familias? ¿Y qué tenemos en la familia que repercute en la persona? ¿Alguna pregunta hasta acá? Del tema que hemos tocado referente a lo que es el maíz y hemos tocado también otros conceptos colaterales. Doctora, disculpe, una pregunta. ¿Los médicos de PADOMI sería como los médicos de familia o porque contratan médicos generales o que tienen algún conocimiento de geriatría a veces también? Sí, pero esos no son médicos de familia. Los médicos de PADOMI es la atención de la tercera edad, esto fue creada por eSalud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Contratan médicos no especialistas, o sea, médicos generales, ¿no? Como también hay algunas compañías, creo que ya están desapareciendo, que tenían sus, digamos, atención a la casa y contrataban médicos jóvenes generalmente, ¿no? Médicos jóvenes que eran médicos generales sin ninguna especialidad. No, en realidad no viene a ser un médico de familia, sino esa persona va a la familia ¿para qué cosa? Para atender un paciente, ¿por qué? En el caso de PADOMI, un paciente de una tercera edad porque ¿qué tiene? De repente es una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular y está iniciando una neumonía. Entonces va, lo ve, si es que se va a quedar en la casa o si es que es necesario llevarlo a un establecimiento de salud. En cambio, el médico de familia no. El médico de familia, por eso yo les hacía la pregunta que yo creo que de ustedes, de todo el grupo, unos habrán llevado con el doctor Cuba atención primaria de salud y el otro creo que es atención integral, ¿no? Y entonces han tenido que ir, por lo menos el doctor Cuba sí hace, que hagan sus prácticas en la comunidad, que vayan, que hagan encuestas, que entren donde las familias, que también en algún momento dijimos, cuidado que no vaya a ser cosa que tengamos problemas con los alumnos, ¿no? Porque también tenemos que cuidar la seguridad de ustedes. Entonces, diferente a lo que me has preguntado sobre PADOMI. No sé si contesté. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces pasamos al otro tema, análisis de la situación de salud, que es tema del seminario del día lunes, ¿no? Y este análisis de situación de salud fue aprobado, el último que se hizo fue en el 2015 y fue aprobado mediante esta resolución. Y entonces, ¿cómo definimos análisis de situación de salud? ¿Qué dice la definición? Dice que es un proceso analítico, sintético, dinámico, continuo. Analítico, analiza, sintetiza, es dinámico, o sea, no se hace una vez, se tiene que ir haciendo periódicamente, que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población.
Aquí llamamos perfil de salud-enfermedad, al perfil epidemiológico. ¿Y qué es el perfil de salud-enfermedad? O de qué se enferma y de qué muere la gente, ¿sí? Dice, incluyendo los daños o problemas de salud, así como sus determinantes, que facilitan la identificación de necesidades y prioridades en la salud, la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto. Entonces, lo vamos a leer, completa la definición, dice, proceso analítico, sintético, dinámico, continuo, que permite caracterizar y medir y explicar el perfil de salud-enfermedad, que incluye los daños de salud, pero junto a esos daños, sus determinantes. ¿Por qué se dieron ese tipo de patología? ¿Para qué cosa? Para identificar las necesidades de salud que tenga esa persona o que tenga esa población. Y a la vez identificamos las necesidades, nosotros podemos identificar las intervenciones y programas apropiados. Por ejemplo, una población donde encontramos mucho paciente tuberculoso. ¿Qué cosa tendremos que hacer? Que tendremos que hacer un proyecto, un plan, un programa sobre tuberculosis, ¿sí? En esta determinada zona con la finalidad de mejorar la salud de esa población o de disminuir el riesgo de contraer la enfermedad. Seguimos. Dice también, el análisis de la salud de una población constituye un elemento fundamental. ¿Para qué? Para decidir en forma eficiente qué recursos humanos utilizar, adquirir los recursos financieros para poder mejorar la salud de esa población. Entonces, ponía el ejemplo, vamos a hacer un programa sobre atención de tuberculosis ¿en dónde? En la comunidad de Quispicanchi, ¿sí? Entonces tendremos que ver por qué hay tanto paciente por tuberculosis, no hay una prevención, porque la gente se contagia, hay mucha pobreza, sí, pero entonces la gente no se alimenta bien. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para tratar de mejorar este daño que se está causando en esta población determinada? Seguimos. Por lo tanto, el análisis de la situación de salud se convierte en una herramienta fundamental para la planificación y la gestión de los servicios de salud, para priorizar los principales problemas, así como para la definición de estrategias. Y entonces haré también un paréntesis acá para decirles que cuando nosotros tenemos que planificar, y lo vamos a ver, y ustedes se acordarán en ese momento, nosotros tenemos que ver los problemas, analizar problemas y priorizar problemas. Y si ya tenemos problemas detectados, problemas analizados y problemas priorizados, entonces ya podemos definir qué estrategias vamos a hacer para revertir estos problemas de salud que existan. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió lo que es el análisis de situación de salud? En pocas palabras, tendríamos que decir que es el análisis con todas las características que ya hemos visto, que va a buscar ver el perfil epidemiológico de las personas y los determinantes que han conducido para que se produzcan esos tipos de patologías. Y que eso nos va a servir para ¿qué cosa? Para hacer nuestra planificación, detectando estos problemas y ver qué es lo que vamos a hacer para revertir estos problemas de salud en esta determinada población en un número de años que nosotros pongamos. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Espero que se entendió. Esto, junto al análisis de situación de salud, nosotros no podemos obviar lo que se denominan los indicadores básicos de salud. Y ustedes lo pueden buscar en la página del MINSA, en la Dirección General de Epidemiología, ¿no? Entonces dice, los indicadores básicos en salud tienen como objetivo presentar un conjunto mínimo estandarizado de datos e información necesaria para caracterizar la situación de salud de un país y que permita su comparación con otros países. Puede ser. Yo diría, vamos a trabajar viendo la situación de salud del país con otros países, podemos agregar de una región con otras regiones y
en el mismo tiempo y determinar tendencias. ¿Y qué es una tendencia? ¿Cómo se está comportando la mortalidad infantil en Huancavelica en estos 5 años? Y entonces nosotros vemos año por año y eso ya nos hace pensar qué va a pasar en estos 5 años futuros que vienen. ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Sí? Entonces, indicadores básicos en salud, su objetivo es un conjunto estandarizado de información necesaria que caracteriza la situación de salud en un país, en una región, en un gobierno local y que sirve para compararlos con otros en un tiempo determinado y sobre todo ver la tendencia. ¿Por qué nos interesa ver las tendencias? Para nuestra planificación. Y en el análisis, preguntas, bueno, si no hay preguntas, nos sirve para, digamos, reforzar esto en el seminario, ¿sí? Que tenemos la próxima semana. En el análisis de situación de salud tenemos que tener en cuenta 3 parámetros. Primero, determinantes de la salud. Segundo, el estudio del estado de salud. Tercero, la determinación de las prioridades. Entonces son los 3 elementos en ese análisis de situación de salud. Vamos viendo determinantes de la salud. Dentro de los determinantes de la salud tenemos determinantes demográficos, determinantes ambientales, determinantes económicos que van ligados a ¿qué cosa? A la demanda, necesidad de la población. Y el cuarto, que ya está netamente, que dice determinantes relacionados a la oferta del sistema de salud. No estamos hablando de esos primeros determinantes. Avanzamos con esos determinantes y tenemos determinantes demográficos en los aspectos de estructura y dinámica poblacional. O sea, acá hay una diferencia entre estructura y dinámica. Estructura de la población tiene que ver con las características de la población y sus tendencias, con la población urbana y rural, con la composición de la población, la pirámide poblacional. Pirámide poblacional, digamos, desde los niños que nacen y cómo va avanzando esto en las edades y la diferencia que hay entre ambos sexos. Todo esto constituye las características de la población, sus tendencias, la población urbana y rural, y la composición de la pirámide constituye la estructura poblacional. Y luego tenemos la dinámica poblacional que está dada por los nacimientos, por las defunciones, por las migraciones, ya sean externas o internas. ¿Por qué las migraciones? Porque las migraciones nos van a hacer variar el perfil epidemiológico que tenemos en una determinada localidad. Vamos a hablar. Luego tenemos los determinantes ambientales dentro de esos determinantes demográficos y tenemos el saneamiento básico, que es sumamente importante, agua y desagüe, para evitar los daños o las enfermedades infectocontagiosas, la contaminación ambiental, que es sumamente importante y que hemos venido también poniendo ejemplos, porque están causadas por las actividades industriales, por las actividades de pesquería, de la minería, y no solamente eso, ¿no? Sino por el parque automotor. Según no recuerdo mal, en una de las exposiciones les hablé de la contaminación ambiental tan grave que existe en la avenida Abancay, acá en Lima. Y luego también fenómenos naturales que son producidos por el hombre y fenómenos naturales y fenómenos antrópicos que son aquellos producidos por el hombre. Luego tenemos otros factores demográficos que son los determinantes económicos, que son la pobreza y la pobreza extrema, y diríamos, si hay pobreza y pobreza extrema, definitivamente va a haber patologías. Hasta ahí los 3 determinantes demográficos son solamente de la demanda. Y la oferta, ¿cómo responde? Esta es la demanda que tenemos. ¿Y cómo responde salud a esto? Por eso dice determinantes relacionados a la oferta del sistema de salud. Características del sistema de salud en el Perú, los recursos humanos de salud en el Perú, cuántos médicos tenemos, cuántas enfermeras, cuántos especialistas, según lo que nosotros queremos ver, los recursos físicos en salud,
la infraestructura como está bien, no está bien, tiene mantenimiento, no tiene mantenimiento, los recursos tecnológicos, tenemos los equipamientos necesarios que debemos tener para esa categoría de establecimiento de salud y finalmente el uso de los servicios de salud, ¿sí? Entonces, los 4 está hablando de los factores demográficos. Luego pasamos, no me voy a detener mucho en esto. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, sí se lo escucho. Sí, doctora. Ya. No me estoy deteniendo, ustedes están viendo que lo estoy pasando rápido, estamos justamente casi con la hora. Y no me estoy deteniendo porque el lunes vamos a tener nuestros estudios sobre análisis de situación de salud. Entonces va mi recomendación al grupo que va a hacer que va a revisar este tema. Bueno, todos lo van a revisar porque ustedes ven que yo hago la pregunta para todos, pero me gustaría que no sé si es que ustedes tengan un número especial que yo creo, perdón, un grupo especial que vuelva a tocar estos temas para que todos podamos entender mejor. ¿Estamos de acuerdo? Cristian, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces por eso es que un poquito estoy pasando. Luego de estos factores demográficos tenemos el estudio del estado de salud. Y el estado de salud, para que ustedes no se confundan, es de qué se enferma la gente, de qué se muere la gente. Es el perfil epidemiológico. Y ese estado de salud analiza mortalidad según género, según etapas de vida, ¿no? Que otra cosa es lo que tiene que ver la morbilidad, o sea, de qué se enferman, lo primero es de qué mueren, lo segundo de qué se enferman, también por género, por etapas de vida. Por eso es lo que es importante lo que mencionamos cuando vimos el maíz y hablamos de las etapas de la vida. Tercero, tenemos la situación de las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica, enfermedades transmisibles, por ejemplo, como que VIH-Sida, ¿sí? Tuberculosis y cuarto, las principales enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Luego, como un resumen de lo que acabamos de ver, tenemos lo que se denomina condicionantes y determinantes del estado de salud. Y en esos condicionantes y determinantes del estado de salud tenemos los factores biológicos o endógenos, genéticos, que también le podemos llamar, que son sumamente importantes y que ahora se les está dando mucha importancia. Segundo, factores ligados al entorno, o sea, el medio ambiente. Tercero, la comunidad, si quieren decir. Tercero, factores ligados al estilo de vida. Entonces, vamos a decir, en una familia donde les guste comer mucho, tomar mucha gaseosa, entonces vamos a tener un estilo de vida no saludable porque nos lleva hacia la obesidad. Cuarto, factores ligados al sistema sanitario, que eso ya es la respuesta del sistema de salud frente a todos los problemas de la demanda. Entonces, esos condicionantes y determinantes que están ligados a los factores biológicos, endógenos, genéticos, los ligados al entorno, los ligados al estilo de vida y los ligados al sistema sanitario. Acá tenemos esto que habla de determinantes de la salud, ¿no? Es un poco más complejo, pero de todas maneras lo vamos a ver. Y entonces, ¿qué es lo que dice acá? No tiene relación en forma horizontal, por si acaso, veámosla solamente en forma vertical, no vayan a querer relacionar en forma horizontal porque no hay relación. Dice factores subyacentes a los determinantes de la salud. Factores socioeconómicos, culturales, políticos y ambientales. Hemos analizado los ambientales, algo de los culturales hemos visto en el último ejemplo que puse, no hemos tocado la parte política. La globalización, que ya saben ustedes que es pues el trabajo sin fronteras. Tenemos la urbanización, la gente que migra hacia las grandes ciudades. Tenemos actualmente el envejecimiento de las poblaciones y la occidentalización de la medicina, como factores subyacentes a estos determinantes de la salud.
Luego tenemos factores de riesgo que se pueden modificar. ¿Qué se puede modificar? ¿Se puede modificar una dieta no saludable, como el ejemplo que puse hace un momento? Sí, se puede modificar. ¿Se puede modificar el sedentarismo? Sí, ¿no? Ahora con esto de la cuarentena creo que todos estamos subiendo de peso y deberíamos caminar más. ¿Se puede modificar el tabaquismo y las adicciones a drogas? Definitivamente que sí. El tabaquismo esto ha disminuido bastante acá en el Perú. Contaminación del aire, eso está en blanco, ¿no? Porque la contaminación del aire, a veces no podemos actuar sobre esto. Cuando con esto de la cuarentena creo que tenemos, por lo menos en las grandes ciudades, un aire menos contaminado porque tenemos restricción del parque automotor. Luego tenemos factores alergénicos y agentes ocupacionales. Pero sí hay unos factores de riesgo que no los podemos modificar y que lamentablemente yo quisiera tener una varita mágica para decir ya, acá nos quedamos en esta edad y ya no avanzamos más, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa no podemos modificar? Los factores hereditarios, la genética. Seguimos avanzando y tenemos factores intermedios de riesgo: hipertensión arterial, hiperglicemia, lípidos sanguíneos anormales, obesidad, deterioro pulmonar. Y finalmente dice, principales enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que están en aumento, y están en aumento ¿por qué? Porque cada vez tenemos población más vieja, enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovasculares, cáncer, enfermedades crónicas respiratorias y diabetes. Quizá el grupo que va a hacer el seminario también de repente puede tomar esta lámina y puede comentar sobre esto. Tercero, ¿qué es lo que vemos? Hemos visto primeramente los factores determinantes, después de qué hemos hablado del perfil epidemiológico y tercero, determinación de prioridades. Determinación de prioridades, ¿qué es lo que vamos a hacer como sistema de salud frente a todo lo que hemos estado viendo? Entonces, eso se resume en esto. Determinación de las regiones con nivel alto de vulnerabilidad. Por ejemplo, regiones con nivel alto de vulnerabilidad en muerte materna. Segundo, determinación de los problemas sanitarios que se concentran en los territorios vulnerables. Territorio vulnerable, Huancavelica, se concentra pobreza, infecciones, muerte materna, muerte infantil. Tercero, determinación de los problemas y determinantes que afectan a la mayor parte de las regiones. Entonces, a la mayor parte de las regiones, ¿qué tenemos? De repente VIH-Sida, no sé. Discúlpenme si cometo un error al hablar, quizá no sea el apropiado eso. Y, finalmente, determinación de la lista de prioridades. Entonces, si ya hemos analizado todo esto y eso está dentro de lo que ustedes tienen que hacer el trabajo de cómo se elabora un ASIS, si ustedes ya han determinado las regiones más vulnerables, los problemas sanitarios por territorio, la determinación de los problemas, entonces ya tienen que priorizar. Tengo 10 problemas en estas regiones. Priorizo regiones y dentro de regiones priorizo, ¿qué cosa? Priorizo problemas. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿O alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque si no, después no se me vayan a perder. ¿Alguna pregunta? Sí, tienen 2 minutos para pensar si es que hay alguna pregunta. Por ejemplo, que es el cambio, dice, paso de altas tasas de fecundidad y mortalidad a tasas bajas y paso de enfermedades infectocontagiosas a actualmente enfermedades crónico-degenerativas. Estamos llegando a las 6, no sé si me pudieran dar unos 10 minutos para terminar esto. Cristian, ¿qué dices? Cristian. Está bien, doctora. ¿Sí? ¿Sí? ¿No escucho? Sí, doctora. Sí, doctora, prosiga. Mire, hasta acá hemos hablado de lo que es situación de salud. Pero acá miren el título diferente, Sala de Situación de Salud. Y voy a comenzar por el ejemplo para que ustedes lo entiendan. Si ustedes comienzan a revisar todos los días, después del mediodía,
cuando ustedes en sus teléfonos comienzan a ver el estado del COVID, por días, ustedes van a encontrar, ¿qué encuentran? Personas contagiadas, personas fallecidas, personas hospitalizadas, dentro de los hospitalizados, personas que están en UCI, personas recuperadas, ¿sí? Pueden encontrar también curvas, dicen cómo estamos avanzando en estos 50 días o 50 y tantos días que tenemos de cuarentena, ¿no? Entonces, eso es situación de salud, que es diferente a lo que acabamos de ver, que es análisis de situación de salud. ¿Y por qué tenemos todas esas curvas? Si ustedes ven en las noches los programas, entonces, ¿qué dicen? Sí, estamos en la curva más alta, pero hoy día, por ejemplo, lo más alto de contagiados que hemos tenido, más de 4,000, y 100 y pico de fallecidos en 24 horas. Entonces, esa es la sala de situación que va a servir para que el gobierno vaya tomando decisiones. ¿De qué cosas se ha hablado? De aumentar las camas de hospitalización. Se ha hablado de que ya la atención no solamente tiene que ser hospitalaria, sino también tiene que ser en un primer nivel, que se tiene que aumentar las camas de UCI. Entonces, creo que eso es el ejemplo más claro de cómo entender lo que es una sala de situación, que se dice qué tenemos, cómo se proyecta, cómo va la tendencia, y si sabemos eso, qué decisiones tenemos que tomar, ¿sí? Eso es en pocas palabras lo que es una sala de situación. Y una situación no es permanente. Una sala de situación se da frente a una emergencia, como es este caso, se da frente a un desastre y que todos los días se tiene que ir analizando. Vamos a leer ahora las definiciones. Dice, es un espacio físico y virtual donde la información en salud es analizada sistemáticamente por un equipo de trabajo para caracterizar la situación de salud en una población durante situaciones de emergencia. La información es difundida en diversos formatos, pueden ser tablas, pueden ser gráficos, mapas, documentos técnicos, para tomar decisiones basado en evidencias. Entonces, esa es la definición. Creo que con el ejemplo se entiende mejor. Pasamos. Dice que esta sala de situación virtual, en estos casos ahora, tiene como objetivo mostrar la situación de salud y tendencias de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, lo que estamos viviendo, de manera dinámica, con enfoque de riesgo, con la finalidad de orientar, de priorizar, focalizar las intervenciones sanitarias para el control de los problemas de salud identificados. Entonces, en este problema de salud del COVID que tenemos, con la finalidad de priorizar, ¿qué se va a hacer? ¿Va a salir la población? ¿Va a seguir la cuarentena? ¿Dónde se van a atender los pacientes cuando recién tienen los síntomas? Focalizar las intervenciones sanitarias, no sé, la cuarentena no va a ser ya en todo el Perú, sino en determinadas regiones y dentro de Lima, de repente, dentro de determinados distritos, no sé. ¿Y para qué cosa? Con el fin de controlar el problema de salud que se ha identificado. Si no me equivoco, ¿está claro, Marco Antonio? ¿Sí? Sí. Seguimos. Dice también que esa sala de situación es un elemento de gestión que identifica la situación actual de un evento de salud a partir de la magnitud del evento, su distribución espacial y temporal. En cuántas regiones está expandido el COVID, por cuánto tiempo esperamos convivir con él. La otra cosa, cómo se comportó el evento. Bueno, acá no podemos decir en los últimos 5 años porque esto es reciente, ¿no? Pero si hablásemos de otro tipo de patología, por ejemplo, si hablásemos de qué podemos hablar de dengue, ¿no? Podríamos decir cómo se comportó el evento en los últimos 5 años. ¿Para qué nos sirve toda esta información? Dice, con la información procesada se puede identificar las necesidades y problemas de salud y junto al análisis de riesgo orientar la focalización y priorización de las intervenciones por parte de los gestores de salud pública. Y es lo que ustedes están viendo. Yo creo que lo que estamos viviendo les sirve de un ejemplo de todo lo que estamos al menos conociendo en esta asignatura. Dice, la sala de situación se convierte en un instrumento para la gestión de la institución. Y yo diría,
la gestión institucional, o sea, para la gestión de qué cosa, de salud. No hablemos de los hospitales, no, hablemos del sector salud. Para la parte política, incluso la negociación política, y en eso la negociación política no solamente dentro del país, sino necesitamos pedir ayuda, no sé. Identificación de necesidades, la movilización de los recursos, y como ejemplo de la movilización de los recursos les diré que el día de ayer o el día de antes de ayer salió un decreto legislativo, me parece que es el 1512, por la cual se daba ya término a residentado médico en 7 especialidades, ¿sí? 7 especialidades, ¿con qué finalidad? Para que estos médicos puedan colegiarse, estos residentes que les faltaría un mes porque terminarían el 30 de junio, puedan colegiarse y puedan ser contratados, ¿no? Por eso dice movilización de recursos. Y les estoy poniendo el ejemplo. Y para el monitoreo y evaluación de las intervenciones en salud. Entonces, con eso estaríamos terminando lo que es situación de salud y análisis de situación de salud. Creo que nos podemos quedar unos 10 minutos, yo les prometo en 10 minutos terminar, y si algo no queda claro, me lo preguntan en la próxima clase. Hemos estado hablando de la descentralización, ¿sí? Hemos estado hablando de gobiernos regionales, incluso ustedes me han hecho preguntas, y entonces esta descentralización en el Perú nace con la Ley de Bases de la Descentralización, la ley número 27783, que fue dada el 20 de julio del 2002. ¿Qué cosa es la descentralización? Descentralización es no solamente, digamos, que las decisiones se tomen en una determinada región, ¿no? Sino que se transfieran los recursos económicos. Vamos a leer la definición. Dice que la descentralización es la transferencia de las funciones de la gestión y la obtención y distribución de los recursos desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales. Transferencia de funciones hacia las regiones para que ellos puedan trabajar, pero no solamente les transferimos funciones, no solamente les decimos, bueno, ustedes van a nombrar a su director de hospital, ustedes van a ver cómo se va a hacer la atención en los establecimientos de salud, sino para eso se les transfiere, ¿sí? Dice que tiene por finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país y se basa en la Ley de Bases de la Descentralización. La Constitución Política del Estado, también en el artículo 9, considera que el Poder Ejecutivo norma y supervisa la aplicación y es responsable de diseñar, conducir en la forma descentralizadora para facilitar todos los accesos equitativos a los servicios de salud. Mire, está ya desde la Constitución vigente en el artículo 9. Y acá tenemos niveles de gobierno que ya los hemos venido mencionando. Tenemos el gobierno nacional o central, el gobierno regional, que son las regiones, y el gobierno municipal o gobierno local. Cada uno de ellos tiene su propia ley. Y acá estamos viendo que el gobierno regional se basa en la ley número 27867 del 2002, y el gobierno de las municipalidades o gobierno local se basa en la ley 27972 que se dio en el año 2003. Mediante la descentralización, ¿o por qué se dio la descentralización? ¿Qué buscaba? Mejorar la asignación de recursos, generar mayor y mejor disposición de los usuarios en los servicios de salud, mejorar la focalización del gasto, fortalecer la planificación en espacios locales y regionales y crear condiciones para fomentar la participación ciudadana. Entonces, eso se buscaba con la descentralización. No sé si a ustedes les parece, me puedo quedar acá. Y esta primera parte, esto, digamos, lo que nos está faltando, que ustedes ya lo tienen, lo volvería a tomar para la próxima semana, no sé, o quieren que continuemos. Ustedes dirán. Por mi doctora lo puede continuar, porque ya estamos frescos el tema. Perfecto. Pero yo creo que puede Entonces ya perfecto, mejor para no tener deudas. Bueno, ya hemos hablado de los niveles de gobierno. Y acá tenemos el gobierno nacional. ¿Qué hace el gobierno nacional? Dice, define políticas nacionales y sectoriales.
nacionales para todo el país, sectoriales, en educación, en salud, en vivienda, en trabajo. ¿Qué hace el gobierno regional? El gobierno regional aprueba políticas regionales en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. O sea, no es que va a aprobar, digamos, sus planes regionales y se va a olvidar de las políticas, no, las políticas nacionales, y dentro de eso también se enmarca con algunos cambios que puedan ser propios de cada una de las regiones. ¿Y qué hace el gobierno municipal o el gobierno local? Planifica y promueve el desarrollo urbano y rural, ¿no?, de la localidad. Pero acá ustedes tienen algo muy importante, que es la ciudadanía. ¿Y qué hace la ciudadanía? Participa en el diseño, seguimiento y control de las políticas nacionales, regionales y municipales. Pregunto yo, ¿lo hace? ¿Puede ser o no puede ser? Pero sí lo debería hacer para poder de una manera fiscalizar cómo se esté trabajando en las regiones, cómo se esté trabajando en los gobiernos municipales y trabajar conjuntamente, sobre todo en el gobierno local o en el gobierno municipal. Entonces, el gobierno nacional define políticas, el gobierno regional aprueba sus planes y el gobierno municipal planifica y promueve el desarrollo urbano y rural de la localidad. Yo les he puesto esto porque me preguntaron la clase pasada, no me acuerdo el nombre, cuál de ustedes me preguntó, de los gobiernos regionales y cómo se trabajaba y cómo trabajaba salud y todo eso. Entonces yo quiero que ustedes vean, miren cómo está salud. Dice que la estructura orgánica de un gobierno regional es la vicepresidencia. Después hay una gerencia general. Y la gerencia general tiene a su cargo la gerencia de desarrollo económico, la gerencia de desarrollo social, que está en rojo, la gerencia de planeamiento, la gerencia de infraestructura y de recursos naturales. Tiene esa gerencia general. Está en rojo la gerencia de desarrollo social. ¿Por qué? Porque en esa gerencia de desarrollo social está salud, ¿no? Lo ven en azul. Pero también está educación, cultura, ciencia y recreación, trabajo, promoción del empleo, pymes, salud, forma parte también de esa gerencia, población, vivienda y saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades. Entonces, no se le está dando, si se quiere, la prioridad y la importancia, ¿no?, a la salud, porque si no tenemos personas sanas, no podemos cumplir los otros objetivos que vienen del nivel central, ¿no? Entonces, salud, miren dónde está. Por eso es que les he querido poner esto para que ustedes se puedan orientar. Y el por qué a veces en los gobiernos regionales pueden priorizar, por ejemplo, el trabajo del empleo y no priorizan salud, o priorizan vivienda o desarrollo social y no le dan prioridad a salud. Dentro de las funciones específicas de los gobiernos regionales, están consideradas las siguientes, ¿sí? Y esto lo pueden ver ustedes en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en el artículo 49. ¿Y cuáles son esas funciones de los gobiernos regionales? Primero, aprobar y ejecutar políticas regionales. Segundo, desarrollar su plan de desarrollo regional en salud. Tercero, coordinar acciones de salud integral. Cuarto, participación en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado. Quinto, actividades de promoción y prevención de la salud. Sexto, organizar los niveles de atención y administración. Séptimo, organizar y mantener los servicios de salud, organizar los hospitales, los puestos, las redes. Supervisar servicios de salud públicos y privados. Noveno, prevención y control de emergencias y desastres. Décimo, controlar producción y suministro de medicamentos. Miren, controlar producción de suministro de medicamentos. Y entonces yo voy a hacer otra vez un paréntesis acá. ¿Y qué pasaba? ¿No había una planta productora de oxígeno en Loreto? El gobierno regional, o los anteriores, no priorizaron que el oxígeno era importante.
no por la epidemia o por la pandemia que tenemos ahora, ¿no? Sino por la cantidad, el número de pacientes que necesiten oxígeno, ¿sí? Y 11, promover la salud ambiental. Entonces, todas estas 11 funciones están consideradas en el artículo 49 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. ¿Alguna pregunta sobre estas funciones? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, el punto 4. CDS, es doctor. Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado. El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado es lo que reúne no solamente a salud, reúne a educación, reúne a las universidades, ¿no? Y forma parte también, digamos, en el nivel central de uno de los organismos del Ministerio de Salud. Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces seguimos. Y ahora pasamos, ¿cuáles son las funciones específicas de los gobiernos municipales y locales? Y estas funciones específicas de los gobiernos municipales y locales, ustedes lo tienen en el artículo 80 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que les he mencionado anteriormente. Acá no le hemos puesto el número, pero es Ley Orgánica de las Municipalidades o Gobiernos Locales. Y entonces, ¿cuáles son esas funciones que tienen los gobiernos municipales o gobiernos locales? Primeramente, administrar servicios de agua, tenemos de agua, desagüe, limpieza y residuos, primeramente. ¿Por qué? Porque tenemos que controlar las enfermedades infectocontagiosas. Segundo, proveer los servicios de saneamiento rural, está mencionado separado. Otorgar servicios en concesión, no sé, por ejemplo, de residuos sólidos, ¿sí? De hospitales. Difundir programas de saneamiento ambiental. Quinto, gestionar la atención primaria de la salud y sobre todo trabajar con el primer nivel de atención. Y sexto, realizar campañas de medicina preventiva. Entonces, esas serían las funciones de los que tienen a su cargo los gobiernos, los gobiernos municipales. Entonces, hemos visto, son 11 funciones las de los gobiernos regionales y 6 funciones de los gobiernos locales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ya. Entonces yo les agradezco, me parece con esto, sí, con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Le recomiendo el grupo del seminario del lunes, ¿no? Ver todo esto de situación de salud, del análisis de situación de salud, que creo que para que si algo ha quedado, ha habido un vacío o no se ha podido explicar bien, pueda quedar todo claro. Si no hay preguntas, entonces nos estamos viendo el día lunes. ¿Sí? ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Gracias. Gracias, doctor.